Ricardo Salinas Pliego, que últimamente se ha vuelto famoso por tomar posturas que parecieran ser contrarias a la cuarta transformación o a los ideales y a las políticas públicas que está desarrollando el gobierno de López Obrador. Sin embargo, en otra faceta siguen siendo muy cuates, ¿no? Siguen siendo muy amigos. Cuando se hablan uno al otro, no de las personas, o sea, del carácter de la otra persona, siempre se manejan con elogios, se desviven, ¿no? En palabras amables para referirse a la otra persona. Y esta vez extraña lo que dice Salinas Pliego, porque, o sea, menciona citas que son una falacia, caracteriza mal la realidad del país. Pero bueno, vamos a ver exactamente lo que dijo y por qué a mí me parece alejado de cualquier proporción de la realidad, ¿no? Esto es, ups, no se está viendo. Lo bueno es que es un canal profesional esto, mano. Y lo bueno que me di cuenta ahorita, porque si no, luego lo subo así como está y se queja la gente. No, es que no se ve, y lo entiendo perfectamente. Lo siento, ahí está. Ahora sí, Ricardo Salinas Pliego publicó hace algunas horas. Dice, mientras el agrarismo equivale a servidumbre y estancamiento social, el libre comercio equivale a la libertad y a la movilidad social. Así lo demuestra, este es Antonio, ¿se llama? Sí, Antonio Escojotado Espinosa, en su magnífica trilogía Los enemigos del comercio. La libertad y la movilidad social han elevado la condición de miles de millones de personas, sacándolos de la miseria en la que por siglos habían vivido. Y esta es la parte que generó más polémica. Por desgracia, los promotores de la miseria quieren regresarnos al agrario y a la servidumbre. Esa es la propuesta neocomunista. Ahora, vamos a verlo parte por parte. Primero, ¿quién es este personaje? Antonio Escojotado Espinosa es un escritor español, filósofo, quien se ha manifestado en muchos sentidos a favor de la libertad en lugar del autoritarismo, que, digamos, si lo ves como tal, pues creo que la mayoría de personas podemos estar de acuerdo con esa cuestión. Sin embargo, él lo lleva un paso más allá y por lo menos en su visión económica de las cosas, confunde la libertad con anarcocapitalismo, ¿no? Y ahora vamos a ver a qué me refiero con esto. Dice, mientras el agrarismo equivale a servidumbre y estancamiento social, el libre comercio equivale a libertad y a movilidad social. O sea, esto es una falacia de falso dilema, ¿no? Y es una falacia de hombre de paja. O sea, es una falacia de falso dilema porque, o sea, lo que estás presentando dos potenciales caminos y solo dos potenciales caminos, ¿no? O el agrarismo completamente o el libre mercado completamente. No hay otras opciones según esta visión, ¿no? Según este tweet. Entonces tienes que elegir una u otra. Y él elige el libre mercado, ¿no? Que es lo atribuye a modernidad, a libertad y a movilidad social, ¿no? Y digamos, es un nombre de paja porque está diciendo el agrarismo equivale a servidumbre, mientras que mi camino, no el camino virtuoso, equivale a la libertad y movilidad social. Para quienes no estén muy familiarizados con falacias lógicas, recomiendo mucho un canal de YouTube que se llama Rationality Rules, que es un hombre, ¿no? Una cuestión, él es de Reino Unido, creo que de Sheffield, si no mal recuerdo, y todo su canal se trata de esa cuestión, o sea, tomar pedazos o segmentos de alguien que habla o escribe alguna falacia y te va desmenuzando por qué es una falacia, cuál y tal. También tiene un juego de mesa que me gustaría comprar, pero digo, no, o sea, no me he dado, ¿no?, el tiempo, los recursos, o lo he procrastinado en muchos sentidos. Pero bueno, saber sobre lógica te ayuda a identificar este tipo de falacias que son flagrantes y vamos a ver por qué, ¿no? La falacia de hombre de paja es cuando eh, tú pones en la boca del oponente el comentario que tú después vas a derrumbar, ¿no? Entonces por eso se llama hombre de paja, porque
O sea, bien fácil, ¿no? En lugar de enfrentarme al argumento que está haciendo la persona de enfrente, o sea, voy a erigir un hombre de paja que sea facilísimo de derribar, ¿no? Que nada más tenga que darle un soplido y se tumba el argumento. Y esto es exactamente lo que está haciendo Ricardo Salinas Pliego en esta cuestión. Está diciendo el agrarismo equivale a servidumbre y estancamiento social, y el libre comercio equivale a libertad y movilidad social. O sea, si lo pones así, pues ¿qué prefieres, no? Servidumbre y estancamiento o libertad y movilidad. O sea, digamos, o sea, pues tendrías que ser, ¿no? No sé, o sea, tendrías que no ver la realidad para elegir lo que él quiere que elijas. Y después, en la segunda, dice la libertad y la movilidad social han elevado la condición de miles de personas, lo cual es cierto, pero en México no ha pasado. O sea, la libertad y movilidad social sí elevan la condición de miles de personas. Cuando existe movilidad social, si no existe la movilidad social, pues difícilmente elevas la calidad de vida de las personas. Y el último y el gran hombre de paja que hace es su última aserción. Dice, los promotores de la miseria, que habría que identificar quiénes son los promotores de la miseria. ¿Será la gente ultra radical de izquierda, que son los promotores de la miseria? ¿Es el gobierno actual los promotores de la miseria? ¿Es López Obrador un promotor de la miseria? No lo deja claro, pero parece que se refiriera al gobierno, pero no está claro. Ahí yo no voy a caer en lo que él cae, yo no voy a poner palabras en su boca. Él dice, quieren regresarnos al agrario y la servidumbre. Esa es la propuesta neocomunista. Digo, si se está refiriendo a México, se está refiriendo al modelo global, a la izquierda internacional. O sea, yo no sé, para empezar, a cuál comunismo se refiere, para que entonces haya un neocomunismo, ¿no? Y está alejado totalmente de la realidad de este cabrón. Vamos a ver primero el tema de la movilidad social. ¿Qué se refiere a la movilidad social? La movilidad social es un factor numérico que significa estudiar en una población de 100 personas, ¿no? Una muestra estadística, una representación de todo el país, cuántas de ellas, lo divides en segmentos, ¿no? Normalmente se hacen en 5 segmentos o 5 quintiles, y se dice, bueno, del quintil más pobre al quintil más rico. Y de esos quintiles, ¿qué proporción de la población de cada quintil se puede mover hacia arriba, ¿no? En la escala social? O sea, de ser pobreza extrema a pobreza, o de ser pobreza a clase media baja, de ser clase media baja a clase media, no de ser clase media a clase alta, y así. Ese es, digamos, el concepto de movilidad social al que se está refiriendo Salinas Pliego, yo a menos que él tenga otra definición, ¿no? Pero esto es la definición técnica de movilidad social. Por eso digo que tiene razón cuando dice la libertad y la movilidad social han elevado las condiciones de miles de millones de personas. Yo no sé si miles de millones de personas, pero por lo menos millones de personas sí han salido gracias a la movilidad social o a las condiciones de movilidad social. Pero ¿cuál es la movilidad social en México? Históricamente ha sido terrible. Y este es un informe del gobierno que dice, ¿por qué están los? Ahí acá está. 74 de cada 100 mexicanos que nacen en el estrato social más bajo no logran superar la condición de pobreza. 57 de cada 100 que nacen en hogares del estrato social más alto se mantienen ahí el resto de su vida. Entonces esto significa que más del 70%, casi 3/4 partes de las personas que nacen pobres en México se quedan pobres. Esto es, digamos, un sistema que no funciona. Y no funciona no de ahorita, o sea, no funciona desde la revolución, cabrón. Nunca ha funcionado, pues, para crear una sociedad igualitaria en México. Y además significa que más de la mitad de las personas que nacen en el estado social más alto se quedan ahí, pero la otra, ¿qué pasa? La otra se va para abajo también. Entonces son condiciones, y es lo que veíamos también con el estudio de Viridiana Ríos, que es consistente con estos hallazgos, donde la clase media
que es donde más de la mitad de los mexicanos se atribuye a estar. O sea, más de, si no me recuerdo, 61% de las personas, o 62%, en México se estiman como clase media, pero en realidad solamente 12% lo son. Y ese 12% se está adelgazando. Muy poquitos de ese 12% están alcanzando brincar y ser ricos, pero la mayoría se está yendo para abajo. Digo, entonces, claro que la movilidad social ayuda, pero en México no ha habido movilidad social nunca, cabrón. O sea, ni ahorita con López Obrador, que está implementando algunas acciones para que en condiciones normales esto se mejorara, pero en condiciones de crisis se está agravando todavía más. Eso es el lado de la movilidad social, ¿no? Dice, caray, acá está. Los promotores de la miseria quieren regresarnos al agrario y a la servidumbre. Esta es la propuesta neocomunista. O sea, yo no sé en qué sociedad está viviendo, pero o sea, si se refiere a Obrador, Obrador es un keynesiano moderado. O sea, en ningún sentido se puede hablar de López Obrador como un comunista o neocomunista o socialista. O sea, lo que tiene Obrador que hace de forma correcta es entender que la economía se rige por la demanda. Entonces tienes que atender la demanda, tienes que subir salarios, tienes que darle dinero a la gente para que entonces consuman. Y es de abajo hacia arriba. Así funcionan todas las economías del mundo. Lo que Salinas Pliego quiere es que sea al revés, como era antes, como era el neoliberalismo, que te dice la economía es de arriba hacia abajo. Beneficia a los ricos y a los más ricos y a los ultra ricos, y de ahí permea hacia abajo, lo que es totalmente antitético a un sistema económico, es antieconómico, y no hay evidencia en la historia de la humanidad que ese sistema haya funcionado. Todavía estamos en unas condiciones de desigualdad en el mundo que para encontrar un antecedente histórico similar te tienes que ir a Egipto, cabrón, ¿no? O sea, donde había un emperador, una corte no muy cercana de ricos, ¿no? De privilegiados, y el resto esclavos como tal. O sea, de ese nivel de desigualdad estamos hablando. En México, por ejemplo, una persona, la persona más rica del país, ya sabemos quién es, Carlos Slim, tiene más riqueza que la mitad más pobre del país. O sea, para decirlo en otras palabras, es un pastel, ¿no? O una pizza, si quieres, lo que más te guste. La mitad es para una persona y la otra mitad es para 65 millones de personas. Así es la desigualdad en México. Y este cabrón, ¿no? Ricardo Salinas Pliego, es de los beneficiarios de esa desigualdad. Ahora, él se pronuncia, ¿no? A favor de la libertad, del libre mercado y del agrarismo como algo malo, ¿no? Todos los países del mundo, principalmente los más ricos, subsidian a su sector agroalimentario. Esto es, digamos, es un artículo de Wikipedia, pero estos son los países de la OCDE y los miles de millones de dólares que destinan a los subsidios de huevo, no de carne, de gallinas, ¿no? Y todo lo que significa con eso, de borregos, de leche. Entonces todos subsidian su campo. Pues el que no lo hace es México. Estados Unidos, por ejemplo, estos son los subsidios en 2005. Hoy son mucho más grandes que esto, ¿no? A maíz, algodón, a soya, al trigo, ¿no? Tabaco, productos lácteos varios, arroz. O sea, estos son miles de millones de dólares que destinan todos los años al campo, ¿no? Aquí dice billion, pero en realidad se traduce como miles de millones, ¿no? Un billón para nosotros es un millón de millones, un billón para ellos es 1.000 millones. Entonces son miles de millones de dólares que se destinan todos los años al sector agroalimentario. Entonces no hay países más agrarios o que promuevan lo agrario como los más ricos del mundo, ¿no? Y Ricardo Salinas lo está entendiendo mal, cabrón. O sea, como si estos países no subsidiaran su campo. Claro que lo hacen, y lo hacen de forma importantísima, como nosotros deberíamos hacerlo.
Entonces esta dicotomía o este falso dilema entre, ¿no?, un sistema agrario o uno moderno, ¿no?, y libertario es totalmente falso, es una falsedad, es una fantasía lo que está viviendo este cabrón. Ahora, se pronuncia por el libre mercado, no como promotor de la competencia, ¿no?, y del desarrollo y tal. El mismo Salinas Pliego no es beneficiario del libre comercio, es beneficiario del corporativismo. Y ahora me voy a detener un poco en este punto porque es con lo que me quiero que nos quedemos, ¿no?, de toda esta discusión. Si, si es una carrera, ¿no?, si la vida es una carrera y el 100, ¿no?, el metro 100 es, digamos, el éxito financiero total, las riquezas más grandes del mundo, como el caso de Jeff Bezos, ¿no?, que además se ha vuelto todavía más rico en tiempos de pandemia, pero eso es otro tema que quiero abordar. Hay gente que nace en el metro 80, hay gente que nace en el metro 40, 30, 20 y cero, ¿no?, e incluso menos. O sea, hay gente que nace atrás, o sea, hay gente que nace debiendo, con una deuda histórica y sistémica dentro de sus comunidades y de forma personal. Ricardo Salinas es de los que nació con ventaja y además, no conforme con nacer con ventaja, se le otorga un duopolio estatal en un sector estratégico de la economía, ¿no?, en la propaganda, en la televisión. De ahí ha crecido, ¿no?, el sector financiero, donde también tiene actitudes depredadoras. Por cierto, aquí quiero mencionar lo que pone, ¿no?, aquí, prosperidad para todos, ¿no?, en su Twitter, cuando en realidad su modelo de negocios es antihumano y depredador. ¿Y a qué me refiero con esto? La innovación, ¿no?, la parte de riqueza que sí ha desarrollado Ricardo Salinas Pliego es cómo extraer recursos de las personas que menos tienen. O sea, piénsalo tantito. Ese es Banco Azteca, eso es Electra, esos son... Ricardo Salinas Pliego es dueño del conjunto conglomerado de banca de microfinanciamiento en los Estados Unidos, y en México también está creciendo muchísimo a través de Banco Azteca, ¿no?, que además es beneficiario de la 4T con la distribución de programas sociales. Entonces, ¿cuál prosperidad para todos, cabrón? O sea, este modelo de negocios es prestar poquito con una tasa de interés enorme, justificándola, ¿no?, según que no, pues es mucho riesgo para mí, yo cómo sé si me va a pagar o no y tal. Lo que estás haciendo es apostarle a que no te paguen para que la deuda sea insalvable, ¿no?, con los intereses atores a la gente y nunca te puedan pagar. Ese es su modelo de negocios. Con Electra, ¿no?, y este tipo de pagos chiquitos y semanales y tal, por 248,000 semanas, lo que está apostando es que falles con uno de los pagos, que de entrada, si lo pagas, ¿no?, con esos chiquitos, fácilmente te puede salir al doble de lo que originalmente costaría el producto. Y si fallas en un pago, o sea, olvídate, te puede salir al triple de lo que te sale el producto. ¿Por qué? Porque no está siendo regulada esa parte. Esa parte debería ser regulada. O sea, cabrón, a la gente más pobre no lo puedes cobrar más allá de este interés, ¿no? O sea, yo entiendo que sea un interés que justifique el riesgo de prestarle a la gente que nadie más le presta. Ok. Pero no puede ser intereses de 50, 60, 70, 80%. O sea, eso ya es fuera de toda proporción razonable, cabrón. Y no está siendo regulado, y por no estar siendo regulado, este cabrón se beneficia. Y bueno, o sea, nada más para cerrar. O sea, imagínate un Monopoly, ¿no? Empezar a jugar turista, ¿no?, o Monopoly, y que una persona de entrada ya tenga 60% de las propiedades, ¿no? No solamente el dinero, sino las propiedades de ahí. A otra persona le das el 25% y el 5% restante, ese sí, ¿no?, está libre para quien lo quiera comprar. Eso es lo que le pasó a Ricardo Salinas, ¿no? Ya estaba Televisa y le dan
o sea, el espectro radioeléctrico que es propiedad de la gente, pero que el usufructo se le renta a estas personas, pero se le da una tercera parte del espectro radioeléctrico. Aunque en su momento era Imevisión y después se volvió TV Azteca. Y el tipo se siente como que, no, oye, pues qué bueno soy en este juego, güey, ¿no? Mira, no sé por qué los pequeños no ganan, si pues es tan fácil, güey. Pues sí, cabrón, fácil para ti que empezaste con 30% del mercado, cabrón. Por lo menos 30, puede ser el que llegó hasta el 40%, no, tío, habría que revisar los números. Pero, tío, no sé, la verdad, me gustaría que Ricardo Salinas aclarara varios de estos puntos porque quedan bastante en el aire, son sin sentidos. Y digo, que quede claro que Ricardo Salinas no es uno de los más brillantes pensadores que tenemos. Sí es uno de los hombres más ricos que tenemos, pero eso de hacer falacias, ¿no? Y argumentos ad hoc que le que empujen la narrativa que quieran pegar, ahí sí se mueve bastante bien. Pero para lógica y argumentación sólida, ahí sí le falta mucho al señor. Pero bueno, ¿qué opinan de estos comentarios? ¿No? ¿Están de acuerdo con este análisis? ¿No? ¿Les gustó? Eh, Compartan, sigan toda esa cuestión. Y esto ha sido Reporte Crítico. Muchas gracias por ver.